Buenas, yo soy Mercedes Cruz Sandoval y soy la coordinadora, productora de esta serie que se llama Historia Cultural de Cuba. Esta serie se ha empezado en realidad con la idea de levantarle a los cubanos su autoestima, porque somos un país que, a pesar de todos los gajes del destino, hemos sido sumamente creadores en música, en pintura, en arquitectura, en nuestro carácter y también, sobre todo, en literatura. Hoy les voy a presentar a una gran amiga mía, la doctora Lilia Bertó. Ella va a hablar sobre la narrativa cubana. Un tema bien interesante del que ella es una experta. Por favor, Lilia, yo quisiera que tú empezaras el tema diciéndome qué tema recurrente hay en la narrativa de Cuba. Bueno, empezando porque efectivamente la creación en Cuba, empezando por la poesía y después por la narrativa, realmente no se ve el trabajo del narrador en el siglo XIX, sino ya casi a mediados del siglo XIX, que es cuando sale la primera novela, que es la de Palma, que tiene Matanzas y Yumurí, es siboneísta, eso quiere decir que trata de temas indígenas. Como sabes, Mercedes, la población indígena de Cuba mermó durante la presencia española en Cuba. Y esta es una novela que, y con la gran sensibilidad de los escritores cubanos, recoge el horror que siente el escritor ante el abuso con los indios pobladores de las islas, en este caso, eran los siboneyes en Cuba. Y escribe Matanzas y Yumurí en 1837. Ahí se inaugura realmente la narrativa cubana como tal, en términos de una creación de ficción, pero a la vez con un basamento histórico que va a caracterizar realmente la narrativa cubana. Y va a caracterizarla no solamente porque toma la historia como base, las circunstancias sociales, que es también base de lo que es la narrativa en general, sino que va a enfrentarse a todos estos momentos tan opresivos que, diría yo, el tema de la libertad y la opresión juegan un papel importantísimo a través de toda la narrativa cubana, desde el siglo XIX hasta la fecha. Es una suerte de protesta, por un lado, de narrar una realidad muchas veces muy dolorosa, ya sea a través de la sátira, a través del realismo, en fin, y veremos más adelante cuando hablemos del siglo XX, utilizando nuevas técnicas de narrar. Pero indiscutiblemente libertad y opresión, en este caso, se expresa a través de la historia que sufren los pobladores originales de esas islas del Caribe. Y es Palma el que inaugura esa narrativa en Cuba. También tenemos que hacer un comentario importante porque la narrativa en Cuba tiene también esto que es muy, muy importante, que es la ensayística. O sea, estamos hablando de una época donde es a través del ensayo donde se protesta, donde se habla de los cambios que hay que llevar a cabo en Cuba. Esta es la camagüeyana, Gertrudis Gómez de Avellaneda, y tengo que mencionar que además de ser poeta, también es novelista. Y ella inaugura la novela antiesclavista realmente con su obra Sab, que la publicó en 1841. Ahí tienes la portada original. Es publicada en España, en Madrid, y narra precisamente la inhumanidad que se ve en Cuba ante el negro como esclavo. Inclusive el personaje es un personaje de su casa, donde es imposible que ese esclavo pueda sentir amor o que una blanca pueda enamorarse de él. Es una historia de amor. Aquí tenemos una foto de Cirilo Villaverde, el autor de Cecilia Valdés, y se ven ahí, que es una novela costumbrista, o sea, recoge las costumbres de la época, que es parte de ese desarrollo de la novela en Cuba, ¿no? Recoger las costumbres, parte de la narrativa en sí. Y indiscutiblemente la historia de Villaverde también es una historia trágica, un hombre acusado y perseguido también por las autoridades de la colonia,
En fin, que tiene que salir al destierro, que es otro de los grandes temas de la literatura cubana. Es el destierro, es la obra literaria fuera de Cuba, es la aspiración de patria, es el sueño de la patria. Y aquí vemos esta figura que para todos nos es muy familiar, por lo menos a los cubanos, que es la de José Martí. Y José Martí lo conocemos como poeta, lo conocemos como el gran patriota que fue, como un gran ensayista, pero también tiene una novela de corte romántico que se llama Amistad Funesta, la publicó Martí en 1885. Pero no realmente en comparación con la lírica martiana y con la ensayística martiana, no fue una novela que tuviera gran acogida, como tampoco fue su obra de teatro, en fin, o sea, Abdala. Aquí vemos La Edad de Oro, que recoge una serie de ensayos de José Martí, donde aquí vemos el famoso ensayo de él, Tres Héroes, y aquí vemos realmente lo que es el pensamiento martiano en su esencia, que es la idea de la libertad de Cuba. La libertad, decía Martí, es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía. Bien, Martí indiscutiblemente muere a finales del siglo XIX y entonces entramos ya en lo que es la narrativa del siglo XX, que a principios de la República trae temas coloquiales, se enfrenta en el caso específico de Carlos Lobeira, es naturalista, y aquí tiene de Generales y Doctores, que es esa novela que publicó en 1920, que es una crítica social. Aquí es donde entra realmente la narrativa cubana a lidiar con los problemas sociales que enfrenta la República. De Carlos Lobeira vamos a Lino Novas Calvo, donde trata de nuevo el tema de la injusticia social del que sufre el negro en la sociedad cubana, inclusive ya en época de los primeros años de la República. Y su obra que conocemos es El Negrero, aquí tienes de Lino Novas Calvo, El Negrero. Es un tema que esa novela publicada en 1932, ¿verdad? Y vamos de esta denuncia realmente del negrero a pasar a Lidia Cabrera, que es la que recoge realmente los mitos, las leyendas, es antropóloga, hace una investigación. Aquí tenemos una foto de Lidia Cabrera, que tiene, por ejemplo, Cuentos Negros, que saca en 1940, que es un estudio antropológico de la magia y las leyendas, ¿verdad?, de los negros cubanos. Ella se adentra dentro de la población negra. Es que Lidia era una persona que adoraba el estudio de la magia. Sí. Ella empezó todo esto, no por interrumpirte, pero bueno, no. Ella se fue a estudiar a Francia cuando Correcto. Era muy joven y empezó a coger unos cursos sobre la historia de las religiones del Medio Oriente. Y hay unos elementos mágicos muy importantes. Bueno, en todas las religiones lo hay, pero bueno. Y que dice que en un momento dado dijo, pero ¿por qué yo estoy estudiando esto? Si yo lo que tengo es la riqueza de que en Cuba la magia está a pelele, así que tomó una determinación prácticamente de venir para Cuba. Para Cuba. Entonces, recogiendo el mismo tema de la negritud, porque ya no se habla de esclavitud, sino de negritud, es Alejo Carpentier, que sacó el libro Ecueyambao. Aquí está, que todo se haga por Dios, Dios es todopoderoso, lo que quiere decir Ecueyambao. Esa es la foto de Alejo Carpentier, un individuo de una gran producción literaria, e inaugura realmente lo que se llamó en Cuba el realismo mágico. Después vemos que Enrique Labrador Ruiz inaugura esas novelas gaseiformes, donde él empieza a trabajar con la narrativa. Él fue miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Después vemos como Labrador escribe Laberinto en el año 1933. Es una prosa que
es comunicativa, pero a la vez coloquial y divertida. Él hace sus trabajos con el lenguaje. Y entonces vemos Guillermo Cabrera Infante. Antes de Cabrera Infante, por los años 40 y 50, vemos ese movimiento que en algunos casos se habla de vanguardia, en otros casos se llama de preciosismo, ultraísmo, ¿verdad? Pero Guillermo regresa a recoger lo coloquial, la forma familiar de narrar, con sus 3 tristes tigres. Bueno, y en el caso de Cabrera Infante, que escribe La Habana para un infante difunto, que publica en el año 1979, que le ganó el Premio Cervantes de Literatura, que se lo ofrecen precisamente por el trabajo que él hace en La Habana para un infante difunto, donde él narra su niñez en los solares habaneros, ¿verdad? El solar que era como una casa de vecindad donde vivían muchas personas. No podemos dejar de hablar de José Lezama Lima y de su obra, su novela Paradiso, que es indiscutiblemente mítico, una obra mítica, temporal, erótica, difícil de leer, pero en esencia es un gran elogio, como diría yo, a la familia cubana. Es una novela donde él narra sus experiencias de familia, la lejanía de su padre, la relación que tiene con su madre. Comienza Paradiso aquí en el norte de la Florida, porque su padre estaba destacado en el norte de la Florida, era militar, y Lezama recoge toda esa experiencia de crecer y formarse, ¿verdad?, dentro del seno familiar, pasando por todas sus etapas de adolescencia, de pubertad, en fin. Y esa es la obra Paradiso. Después, como es natural, vemos que empiezan los cubanos a salir. Este es Edmundo Desnoes, que escribe Memorias del Subdesarrollo al principio de la época de la Revolución. Por cierto, también eventualmente sale al exilio. Edmundo Desnoes todavía vive aquí en los Estados Unidos. A Severo Sarduy, que sale para Francia. O sea, vemos escritores que vienen para los Estados Unidos, otros que van para Francia, para Inglaterra, para España, en fin. Es realmente Severo, la diáspora cubana que va por todas partes del mundo, ¿no?, como resultado de esa revolución. Severo experimenta con el lenguaje, la novela experimental, Cobra, que la publica en 1972, y vemos ya que en el año 1980 sale de Cuba, y por cierto ya aquí en los Estados Unidos había una gran cantidad de personas, estaba Labrador Ruiz, Lidia Cabrera, Belkis Cusa Malé, y sale otro grupo de escritores en el año 1980, de narradores, que se llamó el Grupo del Mariel, que es resultado de que le llamaron el marielismo. Baeza Flores le llama el marielismo a esa generación que sale de Cuba en 1980, porque ya han experimentado una Cuba completamente diferente. Y aquí vemos la foto de Arenas. Esto es aquí en los Estados Unidos. Reinaldo, el más prolífico de estos escritores, escribió en el 67 Celestino antes del alba, que le ganó el premio de la Casa de las Américas, pero que después a Reinaldo lo fueron marginando indiscutiblemente. Y esta es la gran novela de Reinaldo, que se llamó El Mundo Alucinante. Es basado en la historia de Fray Servando Teresa de Mier, un sacerdote en México, y las persecuciones que sufre. En esa novela del Mundo Alucinante hay un capítulo donde podemos contar 1400 cadenas que le caen encima a Fray Servando. Otra vez el mar, que es esa ansia de salir de Cuba, de irse del país, que se ve reflejada en la novelística, en este caso de Arenas. Con él hubo otros como Carlos Victoria, como La Travesía Secreta, en fin, títulos como Al Norte del Infierno, que salen como de Miguel Correa, y eso es muy a largo rasgo, ¿verdad? Una narrativa extraordinariamente prolífica, excelente narrativa, donde se ensayan todo tipo de experimentaciones, en fin, con el lenguaje. No podemos hablar de los movimientos que entran, porque ya eso sería otro tema, pero para que aquellos que vean este programa vean un poco de las caras y vean un poco las carátulas de estos libros
que merece la pena leerse. Muchas gracias, la verdad que he aprendido mucho contigo. A mí. Y vamos a tener un espacio para que venga la próxima invitada. Gracias. You're watching MDC TV. Hola, de nuevo con ustedes para continuar nuestra conversación sobre la literatura cubana. Tengo una invitada que es una persona muy especial para mí, Alicia Rodríguez. Ella tiene un doctorado en literatura y fue alumna mía cuando yo empecé a trabajar en el Norcampo hace nada más que 40 años. Ella nos va a hablar del teatro en Cuba y la primera pregunta que le voy a hacer es, oye, ¿cómo se inicia el teatro en Cuba? Bueno, pues como Cuba fue colonia española, pues se inicia, como es natural, con la influencia de España. Y vamos a decir que en el siglo XVIII, antes del siglo XVIII, Cuba era en realidad una base militar, o sea que no había teatro. Era más bien los soldados y los fuertes y el morro, la construcción, la defensa de la ciudad, ¿no? Pero ocurre algo que los ingleses vienen en el 1762 y con ellos termina la censura de la imprenta en Cuba. Aunque estuvieron un año solamente, después en el 63 intercambia España la Florida por Cuba, pero cuando entran los españoles otra vez, ya tienen que venir con una actitud más liberal. Empiezan a venir entonces las compañías de teatro. Zarzuelas, operetas, la influencia, como es natural, de España, y se van desarrollando en Cuba. Por ejemplo, el primer teatro que se funda, que se abre en Cuba, fue en el 1775, fíjate, unos cuantos años después de que se fueron los ingleses, y se llamaba el Coliseo, en la ciudad de La Habana. Pues aquí ya vienen las compañías, se van quedando muchos de los actores, directores, etcétera, y se mezcla en el teatro lo que es el teatro de tono popular, las tonadillas, los sainetes, entran los instrumentos africanos, ahí empieza una tendencia, digamos, más popular, y así se inicia el teatro en Cuba. También es cierto que a fines del siglo XVIII en Cuba se empieza a consolidar una población mucho más estable. Crece la población enormemente con censo de la Torre y hay un poco de auge económico traído en parte por la libertad de comercio que tú dijiste, y por lo tanto se crea una población permanente más estable. Y por eso el siglo cubano en realidad es el siglo XIX. Exacto. Es el siglo donde se definen algunos de los rasgos culturales característicos de Cuba. Bueno, ¿y cuáles son las características del teatro en Cuba? Bueno, aquí empieza, hay dos vertientes básicas que se mantienen, yo creo que es a través de toda la historia de Cuba, que es lo popular y lo más serio, lo más dramático, el teatro de más culto, ¿no? En lo popular tenemos el teatro bufo, tenemos ya la música que influye mucho, y esta es la tercera pregunta, que vienen, se incluye, por ejemplo, los pregones, lo que es los instrumentos, las tonadas, las coplas españolas ya se convierten en tonadas más cubanas, y en el siglo XIX se desarrolla el teatro también clásico en Cuba, la época romántica, y en el 1869 ocurre ya un evento muy interesante que nos lleva ya al enfrentamiento violento con los españoles, que ya se ve en el teatro, en un teatro en La Habana que se llamaba el Teatro Villanueva, en 1869, o sea, un año después del grito de Yara, una presentación del corte griego que no tenía, pero que toca el tema de la libertad. Y ahí sale un cubano y grita, ¡viva Cuba!
Y sale otro que dice, vivan los ruiseñores que se alimentan de la caña. Y vienen los soldados españoles y les disparan a los espectadores. O sea que ese fue un año muy importante porque también se publica, José Martí publica su drama Abdala, donde el protagonista es un príncipe negro en un país lejano que se sacrifica por el bienestar de su patria. O sea que vemos el siglo XIX, como tú bien dijiste, un desarrollo muy importante del teatro. Sigue la vertiente cómica, desarrollando el teatro bufo, el choteo, entra, o sea, todas estas influencias que vemos hoy en día todavía en nuestras películas, en nuestra televisión, etcétera. Que tiene mucho que ver con el carácter del cubano, porque nosotros tenemos, en realidad, hemos tenido siempre mucho respeto por las cosas picarescas. El pícaro en Cuba es un tipo respetado, es el bicho, y eso tiene mucho que ver con el desarrollo del teatro bufo. Bueno, ¿y cómo se refleja en el teatro el deseo de la libertad de los criollos? Eso es muy importante porque en el siglo XIX, como ya dijimos, comienza el enfrentamiento, ¿verdad?, con la metrópoli, con el espíritu del cubano que siempre ha querido desarrollarse, expresarse y buscar la libertad. A finales de siglo, que ya la guerra está en su punto caliente, se desarrolla, y esto yo no lo sabía, un teatro en La Manigua, Teatro Mambí. Se desarrollaban pequeños actos, pequeños, digamos, cuadros, ¿no?, donde los negros que ya eran libres, que estaban peleando, entraban en el drama o en la obra, y las mujeres también eran heroínas. O sea que para su época era algo muy original, ¿no?, y muy liberador. Usaban, como es natural, lo cómico y lo dramático. Se llamaba el Teatro Mambí. Y como el teatro es algo, Mercedes, que requiere la representación en vivo, porque fíjate, la literatura tiene, tú lees una poesía, estás tranquilo ahí sentado, ¿verdad?, leyendo poesía, o lees una novela, estás sentado leyendo, pero el teatro no. El teatro, tú tienes que ir al teatro, y en el teatro tú tienes las tablas y hay una comunicación directa y es un momento mágico. Por eso los actores tienen que estar bien preparados, porque en ese momento es el único momento que tú tienes. Metes la pata, ahí pues ya no tienes carrera. O sea, el teatro requiere mucha libertad, y eso se vio en Cuba con el teatro, y sobre todo en la época de la guerra. No se puede ver teatro. En Cuba hay censura. Los españoles censuran el teatro en Cuba durante la guerra. Cuando viene la República, hay un florecimiento. En el 1910 se funda en La Habana la Sociedad de Fomento del Teatro, que lo fundan 3 dramaturgos y profesores muy importantes. Y entonces ahí va floreciendo el teatro en la República, con las dos vertientes siempre, lo cómico, lo bufo, el teatro Shanghái en La Habana, etcétera, y los grupos que iban a los pueblos, porque yo soy de un pueblo pequeño en Cuba, y allí iba un circo, ahí ponían las grandes carpas, y yo recuerdo que cuando chiquita yo iba, y ahí tenían una pequeña presentación, siempre incluida en el circo, donde estaba el gallego, ¿verdad?, el negrito, la mulata, y entonces hacían ahí una obra en el medio del circo. Ese es lo popular, ¿no? Lo serio, pues como es natural, ya incluye los escritores que se desarrollan en La Habana, y yo creo, según en mi opinión, uno de los más grandes es Virgilio Piñera. Y ahí se incluyen los temas de crítica social, se manifiestan las preocupaciones del pueblo cubano, lo económico, lo político, y la familia, la separación de la familia. Virgilio Piñera, después, porque Virgilio Piñera escribió desde los 40 hasta los 60,
sea que, y tuvo que salir de Cuba también, hablando de cómo los escritores han tenido, tuvo que salir y vivió en Argentina, tengo entendido, por varios años. Y él inicia en la época ya de la República y en los años 40 el teatro absurdo en Cuba. Y hay una tendencia en Cuba también de teatro autóctono de Cuba, que incluye, por ejemplo, los temas del Guajiro. Está El Alma Guajira, se llama así la obra, una obra muy importante que se llama Alma Guajira, que incluye inclusive un guateque en escena. Tiene la influencia de la música del punto guajiro, de la poesía dentro de lo que es el teatro, o sea, se unen, ¿verdad? Sí. Muchas tendencias de esa época, ¿no? Mira, ¿cuáles son los temas recurrentes? Tenemos, como ya hemos dicho, temas que son muy importantes. La familia. Yo creo que la familia es un tema que se ha ido intensificando a través de estos años. La separación de la familia, los conflictos, por ejemplo, el machismo a veces del padre. Mira, Aire Frío, por ejemplo, otra obra de Virgilio Piñera. Ahí, fíjate cómo se toca la represión y cómo el cubano, sobre todo en el teatro, que es tan difícil combatir la censura en el teatro. Luz Marina, que es la protagonista, su agonía constante es el calor. Y entonces es constantemente, ¡qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! Pero es el ambiente social el que está reprimiendo a la familia y a ella sobre todo, y las costumbres de que ella, como única mujer que estaba a cargo de, digamos, la autoridad en la familia, y no tenía ni un ventilador y no podían ni comprarlo, y bueno, hay que ver la obra. Aire Frío es fabulosa. Y el escapismo, hablando de los temas, yo te diría que tenemos el escapismo, el sueño sale también muy importante, el choteo. Todas las tragedias tienen que tener algo de cómico, son tragicomedias en Cuba. Y son muy buenas, yo creo que es un teatro maravilloso, que hay que ir a verlo, que hay que apoyarlo, y es muy rico. Y se varía mucho. Por ejemplo, hay obras que han puesto en Cuba, que se ponen en Miami, con una variante que ya se aplica más al exilio. Una de esas fue Santa Camila de La Habana Vieja, que se puso en Cuba y aquí ya se puso con otras variantes de la búsqueda de la libertad, etc. La gente, yo siempre he dicho a mis amistades, lo que hacen la identidad son los artistas. Es verdad. Por mucho que se diga, los hombres de uno se acuerdan de Domingo del Monte y con respeto y cariño y qué sé yo, pero cuando tú estás hablando de una Celia Cruz no necesita ninguna introducción. Y fíjate los elementos también teatrales que usa Celia, sus pelucas, sí, sus colores. O sea, hablando del teatro, ¿no? Es un elemento importantísimo. El cubano es, por naturaleza, es dramático. Pues chica, azúcar. Azúcar. Yo soy Mercedes Cruz Sandoval y me quiero despedir. Por el día de hoy hemos tenido esta serie sobre la literatura que ha estado muy interesante con esta alumna mía, Alicia. Muchas gracias por escucharnos y seguiremos con esta serie de la historia cultural de Cuba. Hasta luego.